En las últimas semanas, miles de personas en Londres han compartido, comentado y debatido una afirmación que parece sacada de una pesadilla, que el anticristo finalmente se ha revelado, caminando entre nosotros en una de las ciudades más vigiladas del planeta. Videos, publicaciones y mensajes de voz circulan por redes sociales, asegurando haber encontrado señales, coincidencias, símbolos que apuntarían hacia una figura concreta. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Esto no es la primera vez que Londres se convierte en el epicentro de una fiebre apocalíptica de este tipo. La ciudad tiene una historia larga, documentada y fascinante de movimientos que han creído estar viviendo el cumplimiento literal de las profecías bíblicas, y casi todos, sin excepción, se equivocaron de manera espectacular. Antes de que sigas leyendo, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. No existe ningún evento verificable, ningún anuncio oficial, ninguna evidencia histórica o teológica seria de que el anticristo se haya revelado en Londres ni en ningún otro lugar del mundo en este momento. Lo que sí existe, y esto es lo verdaderamente interesante, es un patrón humano que se repite generación tras generación, cada vez que el mundo atraviesa incertidumbre, miedo o cambios que no comprendemos del todo. Alguien, en algún lugar, cree haber encontrado al anticristo caminando entre nosotros, y ese patrón, ese impulso casi instintivo de buscar un rostro para el mal absoluto, tiene raíces mucho más profundas y mucho más antiguas de lo que la mayoría imagina. Quiero llevarte a un viaje por esa historia, porque entender por qué la gente ha creído esto una y otra vez y por qué se equivocó cada vez es la única manera real de entender lo que está pasando hoy en Londres y en el resto del mundo. Y te prometo algo. Lo que vas a descubrir sobre cómo se ha usado, malinterpretado y manipulado el concepto del anticristo a lo largo de 2000 años de historia cristiana te va a cambiar la forma en que ves cada nueva alarma que aparece en tu teléfono. La palabra anticristo aparece de forma explícita solamente en las cartas de Juan, en el Nuevo Testamento, no en Apocalipsis como muchos asumen. Juan escribe en su primera carta que ya en su época han surgido muchos anticristos. Y con eso no se refería a una sola figura futura y singular, sino a un espíritu de negación de Cristo que podía manifestarse en muchas personas, en muchos momentos de la historia. Esta es una información que sorprende a la mayoría de los creyentes, porque la imagen popular del anticristo, ese líder mundial carismático, ese gobernante que engaña a las naciones, en realidad proviene de una combinación de distintos textos. La bestia de Apocalipsis 13, el hombre de pecado que menciona Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, y ciertas visiones del libro de Daniel sobre reinos y cuernos que se levantan contra el pueblo de Dios. Con el paso de los siglos, la tradición cristiana fue tejiendo estos fragmentos en una sola figura compuesta, algo que los estudiosos serios reconocen abiertamente como un proceso de síntesis teológica, no como una identificación biográfica de una persona específica y verificable. ¿Y sabes qué es lo que hace que este tema sea tan poderoso, tan capaz de capturar la imaginación humana durante 2 milenios? Que Pablo, en esa misma carta a los tesalonicenses, ya advertía a los primeros cristianos sobre algo muy específico, que no se dejaran engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, haciéndoles creer que el fin ya había llegado. Es decir, desde el siglo I de la era cristiana, el propio texto bíblico ya anticipaba que habría falsas alarmas, que habría gente afirmando con total convicción que el momento final había llegado, y que esas afirmaciones serían precisamente una forma de engaño. Piénsalo por un segundo.
La advertencia contra el pánico apocalíptico prematuro es casi tan antigua como el cristianismo mismo. Y Londres, particularmente, ha sido escenario de varios de estos episodios a lo largo de los siglos. Durante el periodo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, ciertos predicadores y escritores ingleses identificaron abiertamente al papado, como institución, con la figura del anticristo, una interpretación política y religiosa que respondía directamente a los conflictos de poder entre la Iglesia de Roma y la naciente Iglesia de Inglaterra. No se trataba de una lectura neutral de las Escrituras, sino de una lectura profundamente influida por la lucha real, concreta, territorial y política que se libraba en ese momento. Esto nos enseña algo crucial que se repite hasta hoy. Casi siempre que alguien identifica con total certeza a el anticristo, esa identificación tiene menos que ver con un descubrimiento teológico puro y mucho más con los miedos, las tensiones y los conflictos del momento histórico específico en el que esa persona vive. Durante los siglos de las guerras napoleónicas, un movimiento entero de predicadores ingleses aseguró, con documentos, sermones y cálculos numerológicos extremadamente detallados, que Napoleón Bonaparte era, sin lugar a dudas, el anticristo profetizado en Apocalipsis. Utilizaron gematría, es decir, la asignación de valores numéricos a las letras de su nombre, para intentar hacer coincidir su identidad con el número 666. Publicaron folletos, dieron conferencias, convencieron a comunidades enteras. Y cuando Napoleón fue derrotado y exiliado, sin haber cumplido ninguna de las señales apocalípticas finales que se esperaban, ese movimiento simplemente se disolvió y sus cálculos fueron reemplazados silenciosamente por nuevos cálculos sobre un nuevo candidato. ¿Ya empiezas a notar el patrón? Cada generación cree genuinamente que su crisis es la crisis final. Cada generación encuentra en su propio momento histórico las señales que confirman que el fin ha llegado. Y cada generación, sin excepción hasta ahora, se ha equivocado. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque lo que está sucediendo en Londres hoy, con estas nuevas afirmaciones virales, no es un fenómeno aislado ni original. Es la continuación exacta de un patrón que puedes rastrear, documento tras documento, siglo tras siglo, y que revela algo profundamente humano sobre nuestra relación con el miedo, la incertidumbre y la necesidad de encontrarle un rostro concreto al mal. En la segunda parte de este video, quiero mostrarte quiénes fueron señalados como el anticristo a lo largo de la historia, qué tenían en común todos esos casos y qué criterio, según el propio texto bíblico, deberíamos usar realmente para no caer en el mismo error una vez más. En 1534, un panadero convertido en predicador llamado Jan Matthys llegó a la ciudad alemana de Münster, convencido de que el fin del mundo estaba a las puertas y de que él mismo tenía un papel profético que cumplir en esa batalla final contra las fuerzas del anticristo. No estaba solo. Miles de personas comunes, artesanos, comerciantes, madres de familia, abandonaron sus rutinas, vendieron sus propiedades y se trasladaron a esa ciudad convencidos de que estaban viviendo los últimos días de la historia humana. Lo que siguió fue un año de caos, de expectativas rotas una tras otra, y de un desenlace trágico que terminó con la muerte de casi todos sus líderes. Te cuento esto no para asustarte, sino porque hay algo en esa historia que se parece, de manera inquietante, a lo que sucede hoy cuando un video se vuelve viral en Londres, asegurando que el anticristo se ha revelado. La promesa de una certeza absoluta sobre algo que por su propia naturaleza la Biblia nunca prometió que podríamos calcular con precisión.
Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo se mueve demasiado rápido, que las noticias son demasiado inquietantes, que hay demasiadas crisis simultáneas, económicas, políticas, tecnológicas, como para no preguntarte si estamos viviendo algo distinto a cualquier otra generación? Es una pregunta profundamente humana y no eres el único que la hace. La diferencia es que cada generación, desde el siglo I hasta hoy, ha sentido exactamente lo mismo. Los primeros cristianos, bajo la persecución del emperador Nerón, estaban convencidos de que vivían el fin de los tiempos. Los cristianos del siglo XIV, viendo morir a 1/3 de la población europea por la peste negra, estaban igual de convencidos. Y ahora, en pleno siglo XXI, con un teléfono en la mano y un video viral frente a los ojos, muchas personas en Londres sienten exactamente esa misma certeza. Esto nos lleva a un dato histórico verificable y particularmente revelador. El propio emperador Nerón fue probablemente el primer candidato histórico real al título de anticristo, y las evidencias textuales al respecto son sólidas. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento consideran que el número 666, mencionado en Apocalipsis 13, corresponde en gematría hebrea al nombre Nerón César, cuando se transcribe al hebreo. Nerón, recordemos, fue el emperador romano responsable de una violenta persecución contra los primeros cristianos tras el gran incendio de Roma en el año 64, y llegó a culpar públicamente a la comunidad cristiana de ese desastre para desviar las sospechas sobre sí mismo. Para una comunidad de creyentes perseguidos que veían a sus líderes y hermanos ejecutados, la idea de que ese emperador concreto encarnara el mal absoluto no era una especulación lejana, sino una experiencia vivida, cotidiana, dolorosamente real. ¿No te parece fascinante que el primer candidato histórico al anticristo no haya sido una figura misteriosa y lejana, sino alguien completamente identificable, un gobernante real con nombre, rostro y poder político concreto? Y sin embargo, el cristianismo sobrevivió a Nerón. La iglesia primitiva continuó, se expandió, y el mundo no llegó a su fin con la caída de aquel emperador. Esto nos enseña algo esencial que muchas veces se pierde en medio del pánico moderno. Identificar correctamente a una figura de maldad histórica real no es lo mismo que identificar correctamente el fin de los tiempos. Ambas cosas pueden coexistir sin que una implique automáticamente la otra. Durante la Edad Media, este patrón de señalar a figuras concretas como el anticristo se volvió todavía más frecuente, y casi siempre siguió la misma lógica que ya empezamos a identificar. Cada bando político y religioso señalaba a su enemigo más peligroso del momento. Los reformadores protestantes señalaban al papado. Ciertos sectores católicos, a su vez, señalaban a Martín Lutero. Durante las cruzadas, algunos cristianos europeos llegaron a identificar a líderes musulmanes con esa misma figura apocalíptica. En cada caso, el patrón se repite con una precisión casi matemática. El anticristo terminaba pareciéndose, sospechosamente, al enemigo político o religioso más temido de ese momento específico de la historia. Y aquí está la pregunta que quiero que te lleves contigo mientras seguimos avanzando en esta historia. Si a lo largo de 2000 años, cada generación ha estado profundamente convencida de haber identificado correctamente al anticristo, y cada una de esas generaciones se equivocó, ¿qué probabilidad real hay de que un video viral en Londres, sin ningún respaldo histórico, teológico o evidencial serio, haya logrado lo que ninguna generación anterior consiguió hacer con certeza? No te estoy pidiendo que descartes por completo la posibilidad de que existan señales genuinas del fin de los tiempos, porque eso sería contradecir el propio mensaje de las Escrituras,
que sí hablan de un tiempo final. Te estoy pidiendo algo distinto, algo que quizás sea más difícil, que aprendas a distinguir entre la ansiedad genuina que produce vivir en un mundo incierto y la evidencia real, verificable y sostenida que la propia Biblia nos pide que busquemos antes de sacar conclusiones tan graves sobre una persona específica. Porque hay un detalle que casi nadie menciona cuando comparte estos videos virales, y es este: el propio Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, advirtió específicamente a sus seguidores sobre este exacto fenómeno. Dijo, con palabras que resuenan de manera escalofriante hasta hoy, que muchos vendrían diciendo, aquí está el Cristo, o señalando a alguien como la figura final del mal, y que no debían creerles. La advertencia no fue vaga ni genérica. Fue una instrucción directa, específica, dirigida exactamente a este tipo de afirmaciones apresuradas y sensacionalistas que hoy circulan con la velocidad de un clic y el alcance de millones de personas en cuestión de horas. Entonces, si Jesús mismo advirtió sobre este patrón hace 2000 años, y la historia lo ha confirmado una y otra vez con Nerón, con el papado medieval, con Napoleón, con decenas de otros candidatos olvidados por el tiempo, ¿qué es exactamente lo que la Biblia sí nos pide que observemos con atención? Porque las Escrituras no nos dejan sin ninguna herramienta de discernimiento. Existen criterios concretos, textuales, que los propios apóstoles nos entregaron para no dejarnos arrastrar por cada nueva ola de pánico apocalíptico. Y ese es exactamente el terreno al que quiero llevarte ahora, porque entender esos criterios reales es lo único que te va a permitir mirar la próxima alarma viral, venga de Londres o de cualquier otro lugar del mundo, con ojos completamente diferentes. Existe un detalle textual que la mayoría de las personas que comparten videos apocalípticos en redes sociales jamás se han detenido a leer con calma, y es precisamente ese detalle el que nos da la clave más importante para entender por qué ninguna de estas alarmas virales, incluida la de Londres, resiste un análisis serio. En su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo no solo advierte contra el pánico prematuro, como vimos antes, sino que además establece una secuencia concreta de acontecimientos que, según su propio testimonio, debían ocurrir antes de que la figura final del mal pudiera manifestarse. Habla de una apostasía generalizada, un apartamiento masivo de la fe y de la remoción de algo o alguien que, según el texto, está actualmente deteniendo esa manifestación final. Durante siglos, teólogos de distintas tradiciones han debatido exactamente a qué se refería Pablo con ese detentor, sin llegar jamás a un consenso absoluto. Y esa misma falta de consenso académico es, en sí misma, una lección valiosa. Si los estudiosos más serios y dedicados de la historia cristiana no han logrado ponerse de acuerdo sobre los detalles exactos de esta profecía en 2000 años, resulta cuando menos sospechoso que un video de pocos minutos, sin ningún respaldo textual riguroso, pretenda tener la respuesta definitiva en cuestión de horas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas afirmaciones sobre el anticristo tienden a aparecer con una frecuencia casi predecible en momentos específicos de tensión social? Aquí hay algo que la investigación histórica sí ha logrado documentar con bastante solidez. Los períodos de mayor producción de literatura apocalíptica, identificando candidatos concretos al anticristo, coinciden de manera consistente con épocas de crisis económica, guerra, pandemia o transformación tecnológica acelerada. No es una coincidencia caprichosa, es un patrón psicológico y sociológico profundamente estudiado. Cuando el ser humano pierde la sensación de control sobre su entorno,
Cuando el futuro se vuelve opaco e impredecible, existe una tendencia natural, casi instintiva, a buscar una explicación que le devuelva una sensación de orden, aunque esa explicación sea aterradora. Es más fácil, psicológicamente hablando, creer que existe un villano identificable y concreto orquestando el caos, que aceptar la posibilidad más incómoda, que el mundo simplemente es complejo, impredecible, y que no siempre hay una mano única detrás de cada crisis. Y esto nos lleva a Londres específicamente, porque hay un dato que muy pocos conocen sobre por qué esta ciudad, en particular, ha sido terreno fértil para este tipo de movimientos a lo largo de la historia. Londres fue, durante buena parte de los siglos XVII y XVIII, uno de los centros editoriales más importantes del mundo protestante, con una industria de impresión de panfletos religiosos extraordinariamente activa y prácticamente sin la censura estricta que existía en otras partes de Europa católica. Esa combinación, libertad de imprenta, junto con una cultura profundamente marcada por conflictos religiosos entre católicos y protestantes, convirtió a la ciudad en un lugar donde las teorías sobre el fin de los tiempos y la identidad del anticristo circulaban con una velocidad y un volumen que pocas otras ciudades del mundo podían igualar en esa época. En cierto sentido, lo que sucede hoy con un video viral en redes sociales es la versión digital, instantánea y global, de algo que Londres ya llevaba haciendo con panfletos impresos hace más de 300 años. Ahora quiero mostrarte algo que pocos predicadores mencionan cuando hablan de este tema y que considero absolutamente esencial para entender la diferencia entre discernimiento genuino y pánico infundado. El propio apóstol Juan, en su primera carta, no solo advierte sobre la existencia de muchos anticristos, como mencionamos en la primera parte de este video, sino que además ofrece un criterio concreto, verificable, para identificar ese espíritu de negación de Cristo. No es un cálculo numerológico, no es un símbolo oculto en una bandera o un edificio, no es una coincidencia de nombres o fechas. Para Juan, el criterio es doctrinal y ético, aquello que niega la naturaleza y la obra de Cristo, y aquello que fractura deliberadamente la comunidad de fe con odio en lugar de amor. Es un criterio mucho menos espectacular que identificar a un líder mundial con un microchip o un símbolo secreto, pero es, precisamente por eso, mucho más difícil de manipular con fines sensacionalistas. ¿Por qué crees que las teorías más virales sobre el anticristo casi nunca se basan en este tipo de criterio ético y doctrinal, y casi siempre se apoyan en símbolos, números o coincidencias visuales? Porque los símbolos y los números son fáciles de fabricar, de recortar y de presentar fuera de contexto en un video de 30 segundos. Un criterio ético profundo, en cambio, exige un análisis mucho más lento, mucho más honesto y mucho menos viral. Requiere que la persona que comparte la afirmación se detenga a evaluar doctrina, contexto histórico y coherencia teológica, en lugar de simplemente compartir una imagen impactante con un texto alarmante superpuesto. Hay otro elemento crucial que merece mencionarse aquí y que conecta directamente con lo que está sucediendo en Londres en este momento. A lo largo de la historia del cristianismo, prácticamente todas las tradiciones serias, católica, ortodoxa, protestante, en sus distintas ramas, han coincidido en un punto fundamental, incluso cuando discrepan en muchos otros detalles: la identificación certera y definitiva de una persona viva, concreta, como el anticristo, antes de que existiera evidencia clara, sostenida y coherente con el conjunto completo de las Escrituras, ha sido consistentemente desaconsejada por los teólogos más serios de cada época. No porque el tema no importe,
sino precisamente porque importa demasiado como para tratarlo con la ligereza de un titular diseñado para generar clics y visualizaciones. Y aquí es donde quiero detenerme contigo por un momento, porque creo que esto merece tu reflexión honesta. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido la tentación de creer la versión más dramática y urgente de una noticia, simplemente porque confirma un miedo que ya llevabas dentro? No te lo pregunto para hacerte sentir mal, sino porque es una de las trampas más humanas y más comunes que existen, y reconocerla en nosotros mismos es el primer paso hacia un discernimiento genuino. Si algo en tu corazón resuena con esta pregunta, te invito a que lo compartas en los comentarios, porque estoy seguro de que no eres la única persona que ha sentido esa tensión entre el miedo y la fe. Lo que descubriremos a continuación es todavía más revelador, porque vamos a explorar exactamente qué está pasando ahora mismo detrás de estas afirmaciones virales sobre Londres, de dónde surgió realmente esta ola específica de contenido, y qué nos revela, no sobre el fin de los tiempos, sino sobre nuestra propia era digital y la forma en que el miedo se propaga hoy con una velocidad que ninguna generación anterior pudo siquiera imaginar. Hay un fenómeno digital perfectamente documentado por investigadores de comunicación y redes sociales, que explica con precisión matemática por qué un contenido como "El Anticristo se ha revelado en Londres" puede alcanzar millones de visualizaciones en cuestión de días, mientras que un artículo cuidadosamente investigado sobre historia bíblica apenas llega a unos cientos de lectores. Los algoritmos de las principales plataformas de video y redes sociales están diseñados de manera comprobada para priorizar el contenido que genera una reacción emocional intensa e inmediata sobre el contenido que invita a la reflexión pausada. El miedo, la indignación y el asombro son, en términos de ingeniería de plataformas, las emociones más rentables que existen, porque generan más clics, más comentarios y más tiempo de permanencia que la curiosidad tranquila o el interés genuino por aprender. Esto no es una teoría de conspiración sobre las redes sociales. Es un hallazgo repetido en múltiples estudios académicos sobre comportamiento digital y explica perfectamente por qué titulares como el que motivó este video se multiplican con tanta facilidad. Piensa en esto por un segundo. Ningún canal, ninguna cuenta, ningún creador de contenido gana absolutamente nada compartiendo la versión mesurada y matizada de una historia. Algunas personas en Londres están debatiendo interpretaciones sobre profecía bíblica. No genera el mismo impulso de compartir instantáneo que "el anticristo se ha revelado". La primera frase es honesta. La segunda es la que viaja más rápido, y ese contraste, ese abismo entre lo que es verificable y lo que es viral, es exactamente el terreno en el que se mueven este tipo de afirmaciones. No porque exista necesariamente mala intención detrás de cada persona que las comparte, sino porque el propio ecosistema digital premia la exageración por encima de la precisión. Ahora bien, quiero ser justo contigo y con el tema, porque no todo lo que circula sobre este asunto nace de la manipulación deliberada. Gran parte de las personas que comparten estos videos lo hacen desde un lugar de preocupación genuina, incluso de fe sincera. Viven en un mundo que efectivamente presenta señales de tensión creciente, conflictos internacionales, cambios tecnológicos vertiginosos, inestabilidad económica, y buscan, de manera comprensible, marcos que les ayuden a entender ese caos. El problema no está en la búsqueda de sentido, que es profundamente humana y hasta necesaria. El problema está en confundir la urgencia emocional de un video con la evidencia sostenida que cualquier afirmación de esta magnitud debería requerir antes de ser aceptada como verdad.
Y aquí hay un dato histórico que pocas personas conocen, pero que resulta enormemente esclarecedor para entender el patrón completo. Durante la Segunda Guerra Mundial, distintos predicadores en Europa y Estados Unidos identificaron con total convicción y argumentos aparentemente sólidos para la época a diferentes líderes políticos del conflicto como el anticristo profetizado. Publicaron libros, dieron sermones radiofónicos que llegaban a millones de oyentes y construyeron argumentos numerológicos elaborados basados en nombres, títulos y fechas. Ninguno de esos análisis, con el paso del tiempo, resultó ser correcto en el sentido que sus autores predijeron, es decir, ninguno marcó efectivamente el fin de los tiempos tal como fue anunciado. Pero lo verdaderamente interesante es que casi ninguno de esos predicadores se retractó públicamente cuando sus predicciones no se cumplieron. Simplemente con el tiempo, sus seguidores fueron trasladando la misma urgencia apocalíptica hacia un nuevo candidato, en una nueva década, con una nueva crisis mundial como telón de fondo. ¿Notas el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de esta historia? La convicción inicial es genuina, la urgencia emocional es real. Pero el candidato específico cambia, generación tras generación, adaptándose siempre a los miedos particulares de cada época. Esto debería hacernos profundamente cautelosos, no porque el tema de la profecía bíblica no importe, sino precisamente porque importa demasiado como para dejarlo en manos de la predicción improvisada y el pánico de corto plazo. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de seguir avanzando, porque creo genuinamente que puede cambiar la forma en que te relacionas con este tipo de contenido en el futuro. Las tradiciones cristianas más serias y con mayor profundidad histórica, la católica, la ortodoxa y las principales corrientes protestantes coinciden en algo que rara vez se menciona en los videos virales. Existe una diferencia fundamental entre vigilancia espiritual, que las Escrituras sí piden explícitamente a los creyentes, y predicción especulativa, que las mismas Escrituras advierten evitar. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, después de advertir sobre los falsos profetas y las falsas alarmas que mencionamos antes, añade una frase que resulta clave para todo este debate, que ni siquiera él, en su naturaleza humana, conocía el día ni la hora exacta de estos acontecimientos finales, y que esa información pertenecía únicamente al Padre. Si el propio Jesús, según el testimonio del texto bíblico, se abstuvo de fijar fechas y de señalar personas concretas con anticipación, resulta, cuando menos, curioso que tantas voces contemporáneas se sientan con la autoridad de hacer exactamente eso con total certeza. Quiero que te tomes un momento para sentir el peso real de esto, porque no es un dato menor. La vigilancia espiritual que la Biblia pide no consiste en pasar horas buscando coincidencias numéricas en video de redes sociales, sino en algo mucho más cercano, más cotidiano y, honestamente, más exigente. Vivir con integridad, con amor genuino hacia el prójimo, con una fe que se sostiene independientemente de si el fin llega mañana o dentro de 1000 años. Esa es la vigilancia que las Escrituras describen, no el pánico reactivo ante cada nuevo titular alarmante que aparece en tu pantalla. Volvamos ahora, con esta perspectiva más clara, a la pregunta que nos trajo hasta aquí. Si entendemos que ninguna generación ha logrado identificar correctamente y con anticipación al anticristo, que el propio texto bíblico advierte específicamente contra este tipo de afirmaciones apresuradas, que los algoritmos digitales premian el sensacionalismo por encima de la precisión, y que las tradiciones cristianas más serias han insistido durante siglos en la prudencia frente a este tema, ¿qué deberíamos hacer, entonces,
La próxima vez que un video como el que motivó este contenido aparezca en nuestras pantallas, porque no se trata simplemente de ignorar el tema o de descartarlo con cinismo, sino de aprender a sostenerlo con la seriedad, la humildad y el discernimiento que realmente merece. Y es precisamente ahí, en ese equilibrio entre tomar en serio la fe y rechazar el sensacionalismo, donde quiero llevarte en la siguiente parte de este recorrido, porque hay una última pieza de esta historia, quizás la más importante de todas, que todavía no te he contado. Hay una pieza de esta historia que casi nunca se cuenta junto con las demás, y que resulta, en mi opinión, la más reveladora de todas. La manera en que las propias comunidades cristianas primitivas entendían el libro de Apocalipsis no era, en absoluto, como un manual de predicción futurista lleno de códigos secretos, esperando ser descifrados por generaciones lejanas. Los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden con bastante solidez académica en que el género literario de Apocalipsis, conocido como literatura apocalíptica judía, era un género perfectamente reconocible para los lectores del siglo I, con sus propias convenciones simbólicas, sus propios códigos culturales y su propio propósito principal. No predecir fechas exactas, sino ofrecer esperanza y perspectiva a comunidades que atravesaban persecución real y concreta en su propio presente. Para un cristiano perseguido bajo el Imperio Romano a finales del siglo I, las imágenes de bestias, sellos y trompetas no eran acertijos para resolver siglos después, sino un lenguaje simbólico que hablaba directamente de su sufrimiento actual y de la promesa de que ese sufrimiento no tendría la última palabra. Esto cambia radicalmente la forma en que deberíamos acercarnos a este tipo de textos, y es algo que muy pocos videos virales se toman el tiempo de explicar. Cuando entendemos el contexto original, el género literario y la audiencia específica para la que estos textos fueron escritos originalmente, se vuelve mucho más difícil y mucho más irresponsable tomar fragmentos aislados y aplicarlos directamente a titulares de noticias del siglo XXI sin ese contexto fundamental. No significa que estos textos no tengan relevancia hoy, todo lo contrario. Significa que esa relevancia se descubre a través de un estudio cuidadoso, informado y honesto, no a través de la lectura apresurada de un fragmento sacado de contexto en un video de 1 minuto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de 2000 años de intentos fallidos por identificar con precisión al anticristo, el interés por este tema nunca desaparece, sino que resurge una y otra vez con cada nueva generación? Aquí está quizás la respuesta más honesta que puedo ofrecerte, porque la pregunta que hay detrás de ¿quién es el anticristo? No es realmente sobre una persona específica. Es sobre algo mucho más profundo y mucho más universal, la necesidad humana de entender el mal, de darle forma, de sentir que existe un propósito y un desenlace final para el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Esa necesidad es legítima. Es, en el fondo, una necesidad espiritual genuina. El problema no es la pregunta en sí misma, sino la tentación constante de responderla con atajos sensacionalistas, en lugar de con la profundidad que merece. Quiero contarte algo más sobre lo que realmente está sucediendo en Londres en este momento, porque hay un contexto adicional que ayuda a entender por qué esta ciudad, específicamente, volvió a convertirse en el centro de esta conversación. Londres ha experimentado, en los últimos años, una convergencia particular de factores que históricamente han acompañado el resurgimiento de este tipo de teorías. Tensiones geopolíticas visibles en el escenario internacional, transformaciones tecnológicas que generan tanto fascinación como inquietud genuina, y una creciente sensación, compartida por muchas personas alrededor del mundo, de que vivimos en un momento histórico particularmente inestable.
Ninguno de estos factores, por separado ni en conjunto, constituye evidencia de una revelación apocalíptica específica, pero sí explican, desde una perspectiva sociológica seria, por qué el terreno estaba fértil para que una afirmación como esta se propagara con la velocidad con la que lo hizo. Aquí quiero hacer una pausa contigo, porque este es exactamente el momento en el que me gustaría pedirte algo, no como una fórmula de marketing, sino porque genuinamente creo que esta conversación merece continuar más allá de este video. Si hay algo en esta historia que resuena contigo, si alguna vez has sentido esa mezcla de curiosidad y preocupación frente a un titular como el que motivó este contenido, te invito a compartirlo en los comentarios. No necesitas dar tu nombre ni contar detalles personales si no te sientes cómodo. Simplemente compartir esa experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo a sentirse menos solas en esa tensión entre fe y miedo. Ahora, volvamos a la pregunta central que ha guiado todo este recorrido, porque creo que ya tenemos las piezas necesarias para responderla con honestidad. La afirmación de que el anticristo se ha revelado en Londres no resiste ninguno de los criterios que la propia tradición cristiana, a lo largo de 2000 años de reflexión seria, ha establecido para evaluar este tipo de afirmaciones. No hay evidencia textual sostenida. No hay coherencia con la secuencia de eventos que Pablo describe en sus cartas. No hay cumplimiento del criterio ético y doctrinal que Juan establece en su primera carta. Y, sobre todo, contradice directamente la advertencia explícita del propio Jesús contra este tipo de identificaciones apresuradas y sensacionalistas. Pero hay algo más importante todavía que quiero que te lleves de esta reflexión, algo que va más allá de desmentir un titular específico. Cada vez que una afirmación como esta se vuelve viral y luego, inevitablemente, se desvanece cuando no se cumple, hay un costo real y humano que rara vez se menciona. Personas que vivieron días o semanas de ansiedad genuina, familias que discutieron por interpretaciones divergentes, comunidades enteras que gastaron energía emocional y espiritual en algo que, con perspectiva histórica, se parece mucho a los episodios que ya hemos recorrido juntos en este video. Ese costo humano es real, incluso cuando la afirmación original resulta infundada. Y es precisamente por eso que el discernimiento informado no es un lujo intelectual, sino un acto genuino de cuidado hacia nosotros mismos y hacia las personas que amamos. Lo que descubrimos a lo largo de este recorrido no es que la fe cristiana carezca de una visión seria sobre el mal, sobre el juicio o sobre el desenlace final de la historia humana. Todo lo contrario, descubrimos que esa visión existe, es profunda, es coherente y ha sido sostenida durante 2 milenios por algunas de las mentes más rigurosas de la historia del pensamiento humano. Lo que no existe, lo que nunca ha existido de manera sostenida y verificable, es la capacidad de reducir esa visión profunda a un titular viral, a un cálculo numerológico improvisado o a la identificación apresurada de una persona real basada en coincidencias superficiales. Y con esa comprensión más clara, quiero llevarte ahora al cierre de esta historia, porque hay una última reflexión que conecta todo lo que hemos recorrido juntos con la forma en que puedes vivir tu fe, hoy mismo, en medio de un mundo que no dejará de producir titulares alarmantes. Vuelve conmigo por un momento a la primera línea de este video. Miles de personas en Londres compartiendo la certeza de que el anticristo finalmente se había revelado. Y ahora, después de haber recorrido 2000 años de historia, desde Nerón hasta Napoleón, desde los predicadores de la Reforma hasta los sermones radiofónicos de la Segunda Guerra Mundial, quiero preguntarte algo directamente. ¿Qué harías tú, honestamente, si mañana mismo apareciera un nuevo video
todavía más convincente que el anterior, asegurando haber encontrado, esta vez sí, la prueba definitiva. Porque esa pregunta, más que cualquier dato histórico que hayamos repasado juntos, es la que realmente importa, porque es la que vas a enfrentar una y otra vez a lo largo de tu vida, en Londres, en tu propia ciudad o en cualquier rincón del mundo donde el miedo y la fe se entrelacen frente a una pantalla. La respuesta que te propongo no es cinismo. No se trata de descartar cada afirmación espiritual con una sonrisa condescendiente, ni de convertirte en alguien que ya no toma en serio la posibilidad de un desenlace final para la historia humana, porque eso también contradiría el mensaje central de las Escrituras. La respuesta que te propongo es algo mucho más exigente y, creo yo, mucho más valioso. La capacidad de sostener dos verdades al mismo tiempo sin que una anule a la otra. La primera verdad es que la fe cristiana sí sostiene, de manera seria y coherente, la existencia de un desenlace final para la historia, un juicio, una restauración, una figura de oposición al bien que las Escrituras describen con imágenes poderosas y multifacéticas. La segunda verdad, igual de importante, es que ninguna generación humana ha recibido jamás la autoridad ni la evidencia necesaria para calcular con precisión el momento ni la identidad exacta de esos acontecimientos antes de que ocurran. Vivir bien tu fe no significa elegir entre estas dos verdades, significa aprender a sostenerlas juntas, con humildad, con paciencia y con un discernimiento que se construye, precisamente, con historias como la que acabamos de recorrer. Quiero proponerte algo concreto, algo que puedas llevarte de este video más allá de la próxima vez que hagas scroll en tu teléfono. La próxima vez que veas un titular como "El Anticristo se ha revelado", antes de compartirlo, antes de sentir esa oleada de ansiedad o de urgencia, hazte 3 preguntas sencillas que hemos construido juntos a lo largo de este recorrido. Primero, ¿esta afirmación se basa en evidencia sostenida y verificable o en símbolos y coincidencias sacadas de contexto? Segundo, ¿esta afirmación identifica a una persona real y concreta, algo que la propia tradición cristiana más seria ha desaconsejado consistentemente durante 2000 años? Y tercero, quizás la más importante de todas, esta afirmación me acerca a vivir con más amor, más integridad y más paz, o simplemente me llena de miedo y urgencia sin ofrecerme ningún camino concreto hacia adelante. Si la respuesta a esa última pregunta es miedo sin propósito, ya tienes, en ese mismo instante, todo el discernimiento que necesitas para soltar esa afirmación y seguir adelante con tu día. Porque aquí está, quizás, la verdad más importante de todo lo que hemos recorrido juntos. La vigilancia espiritual genuina, esa que las Escrituras piden de manera explícita y repetida, nunca se ha parecido al pánico reactivo frente a un titular viral. Se parece, en cambio, a algo mucho más silencioso y mucho más sostenido en el tiempo. A la forma en que tratas a la persona que tienes al lado hoy, a la integridad con la que vives tus decisiones cotidianas, a la paciencia con la que sostienes tu fe incluso cuando el mundo parece acelerarse fuera de control. Esa es la vigilancia que 20 siglos de reflexión cristiana seria han sostenido, generación tras generación, mucho después de que Nerón, Napoleón y tantos otros candidatos olvidados dejaran de ser noticia. Londres seguirá siendo, probablemente, escenario de nuevas afirmaciones como esta en el futuro, así como lo ha sido durante siglos de su historia religiosa. Y tú, quien está escuchando esto ahora mismo,
Seguramente vivirás para ver aparecer nuevos titulares, nuevos videos, nuevas voces, asegurando con total convicción haber encontrado finalmente la respuesta definitiva. Cuando eso suceda, y sucederá, quiero que recuerdes este recorrido que hicimos juntos. Quiero que recuerdes que la historia ya nos mostró este patrón una y otra vez, y que la propia Biblia, desde sus páginas más antiguas, ya nos advirtió contra la tentación de convertir el miedo en certeza apresurada. Quiero que recuerdes que la fe verdadera no necesita titulares alarmantes para sostenerse, porque se sostiene en algo mucho más profundo, mucho más silencioso y mucho más duradero que cualquier video que se vuelva viral esta semana. Si esta historia te ayudó a ver con otros ojos la próxima alarma apocalíptica que aparezca en tu pantalla, o si simplemente sentiste en algún momento de este recorrido esa mezcla de curiosidad y reflexión que solo temas como este pueden despertar, me encantaría que te suscribieras a este canal, porque aquí seguimos explorando, semana tras semana, las historias más fascinantes y menos conocidas detrás de la fe, la Biblia y la profecía, siempre con la misma honestidad y el mismo respeto por la verdad que intentamos sostener hoy contigo. Y si conoces a alguien que compartió ese video sobre Londres, alguien que quizás está sintiendo esa misma ansiedad de la que hablamos, compártele esta historia. A veces, la mejor forma de cuidar a alguien que amamos no es discutir con su miedo, sino ofrecerle con paciencia y con respeto una perspectiva más completa de la misma verdad que ambos estamos buscando.